Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestra clase número 13 del curso de amigurumis en la que aprenderemos a realizar un círculo perfecto de tejido en espiral. Vamos allí. En la clase pasada, que realizamos nuestra primera muestra de tejido en espiral, vimos que tendía a la forma hexagonal, porque todos los aumentos caían sobre la misma línea, bien, formando estas cicatrices o costurones. Y les expliqué que de una forma muy sencilla, haciendo cambios muy sencillos en el patrón original, podíamos lograr el círculo perfecto. Bien, así que hoy vamos a hablar sobre esto. Acá les dejo en la pantalla el diagrama, el patrón de la muestra que vamos a realizar. Bien, y voy a hacer una breve explicación sobre esa muestra. Bien, pueden ver, por ejemplo, que la ronda 1 es un anillo mágico de 6 puntos bajos, la ronda 2 es un aumento en cada punto, terminamos con 12, la ronda 3 es una serie de repetición de un punto bajo, un aumento, y ahora vamos a prestar atención a lo siguiente, la ronda 4. La ronda 4 son 2 puntos bajos, un aumento. En las rondas en las que tenemos puntos pares bajos, vamos a hacer el siguiente cambio. Bien, eso también lo van a ver en la ronda número 6, que tiene 4 puntos bajos y un aumento, y en la ronda 8, que tiene 6 puntos bajos y un aumento. No se fijen en lo que es el número de la ronda. Bien, o sea, ronda 4, ronda 6, ronda 8, coincidentemente son números pares, pero no se fijen en ese número de la ronda. Fíjese en lo que aparece entre paréntesis, la cantidad de puntos que hay allí. Cuando hay puntos bajos pares, ahí es donde vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, en la ronda 4 dice 2 puntos bajos, un aumento, hacer 6 repeticiones. Acá lo que vamos a hacer es que en la primera repetición vamos a tejer solamente la mitad de los puntos pares que aparecen allí. Es decir que no vamos a hacer 2 puntos bajos aumento, 2 puntos bajos aumento, 2 puntos bajos aumento y repetirlo 6 veces, sino que la primera vez vamos a hacer un punto bajo aumento, luego vamos a seguir el patrón como está, 2 puntos bajos aumento, 2 puntos bajos aumento, 2 puntos bajos aumento. Bien, y al final de la ronda nos va a estar sobrando el punto bajo que no tejimos al principio. Habíamos tejido solamente un punto bajo y un aumento y eran 2 puntos bajos y un aumento. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que ese punto bajo que no tejimos al principio lo vamos a tejer al final. Bien, en la ronda número 6, por ejemplo, que también tiene números pares de puntos bajos la repetición porque dice 4 puntos bajos, un aumento, bien, en la primera repetición vamos a tejer solamente la mitad de los puntos pares que dice allí. Dice 4 puntos bajos, un aumento, vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, y luego 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, y así hasta llegar al final de la vuelta, donde nos van a estar sobrando 2 puntos bajos, que son los que no tejí al principio. Recuerden que la ronda era de 4 puntos bajos, un aumento, ¿bien? Y solamente tejí en la primera repetición 2 puntos bajos, un aumento. Por lo tanto, me están sobrando 2 puntos y son los que voy a encontrar al final de la vuelta y los tengo que tejer. En la ronda 8, por ejemplo, dice 6 puntos bajos, un aumento. Repetir 6 veces. Bien, entonces en la primera repetición solamente voy a hacer la mitad de los puntos bajos que aparecen ahí. Dice 6 puntos bajos, hago solo la mitad. 3 puntos bajos, un aumento, y luego sigo tejiendo como dice el patrón. 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, y así hasta llegar al final de la vuelta, donde voy a encontrar los 3 puntos bajos que no tejí al principio. Bien, solamente eso, con esa pequeña muestra, con ese pequeño cambio, se logra pasar de la forma hexagonal al círculo perfecto. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a montar nuestro anillo mágico, recuerden,
1, 2, trabo, con el ganchillo hacia abajo, busco la hebra del final, tuerzo hacia mí, trabo, tomo por debajo la lazada de la izquierda, trabo, suelto y paso la lazada por el agujerito. Cierro un poquito ese nudito, compruebo que esté funcionando el anillo mágico y lo cierro para que ese anillo tenga un tamaño controlable. Bien, y ahora vamos a hacer la primera ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cierro un poco el anillo y ahí ya coloco mi marca. Recuerden que usamos marca de hilo. Bien, como tomamos la marca por la mitad, bien, sujetamos con estos dedos por detrás del punto, con esta hebra envolvemos el punto por delante, estrangulamos ahí y estas dos hebras quedan para este lado, las cuales las vamos a sujetar en este momento con estos dedos. Bien, pero después de que hagamos el primer punto de la siguiente vuelta, ya la soltamos. Bien, la ronda 2 dice un aumento en cada punto. Eso queda exactamente igual. Bien, recuerden que tenemos que tomar siempre la V, las dos hebras del punto. Bien, entonces hacemos punto bajo con su aumento, 1. Vieron que ya solté la marca, ¿no? Punto bajo con su aumento, son 2. Punto bajo con su aumento, son 3. Punto bajo con su aumento, 4. Punto bajo con su aumento, 5. Y en el último punto, punto bajo con su aumento, 6. Bien, pasamos toda la marca para adelante en esta instancia. La ronda 3 dice una serie de repetición de un punto bajo, un aumento. La cantidad de puntos bajos ahí es impar, por lo tanto la ronda queda igual. Bien, entonces no hacemos ningún cambio ahí. Hacemos un punto bajo en un punto, en el siguiente hacemos el aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, acá un punto bajo, en el siguiente el aumento, que son 2 puntos en un punto. Un punto bajo, en el siguiente hacemos el aumento, que son 2 puntos en un punto. En el siguiente un punto bajo y en este un aumento, que son 2 puntos en un punto. En el siguiente un punto bajo y en este hacemos el aumento, que son 2 puntos en un punto. En este hacemos punto bajo y en el siguiente hacemos el aumento, que son 2 puntos en un punto. Y hemos llegado a la marca con el aumento, por lo tanto es correcto. Ahora paso mi marca para atrás. La sujeto con el meñique y tiro de ella hacia la derecha para que me deje liberado el primer punto en el que tengo que trabajar. Bien, la ronda número 4, pero no porque diga ronda 4, lo que tengo que fijarme es lo que dice ahora entre paréntesis, dice 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es número par, por lo tanto acá voy a hacer el cambio del que les hablé. En lugar de tejer 2 puntos bajos, un aumento, en la primera repetición voy a tejer solamente un punto bajo en este punto, en el siguiente hago el aumento. Bien. Por lo tanto, he dejado de tejer un punto. Bien. Y ahora sigo como dice el patrón, que era 2 puntos bajos aumento. O sea, un punto, en el siguiente el segundo punto y en el siguiente el aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, así que un punto aquí, un punto en el siguiente, van 2 y en el siguiente un aumento. Bien, ahora seguimos. 1, 2,
y un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, y en este un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, en el siguiente un aumento que son 2 puntos en un punto. Y vemos que antes de llegar a la marca me está sobrando el punto que no había tejido al principio y lo tejo, punto bajo. Bien, ahora paso la marca para adelante y hago la ronda número 5, que dice 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos es impar, así que acá no hago ningún cambio, queda igual. 1, 2, 3, y en el siguiente viene un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, y en el siguiente un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, y aquí un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, y aquí un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, y aquí hacemos un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, y aquí hacemos un aumento que son 2 puntos en un punto. Sé que he llegado bien porque he llegado con aumento al final de la vuelta, que es antes de la marca. Ahora paso la marca para atrás, la sujeto con el meñique y tiro de ella hacia el costado para que me libere el primer punto. Ahora hacemos la ronda número 6. La ronda número 6 dice repeticiones de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es pares. Solamente voy a tejer la mitad de los puntos bajos ahora en la primera repetición. Así que hago 1, 2, y acá viene el aumento. 2 puntos en un punto. Y ahora sigo como dice el patrón, series de 4. 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4, y aquí viene el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, y ahora el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, y ahora el aumento que son 2 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, y ahora el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, ahora el aumento que son 2 puntos en un punto. Y ahora vemos que antes de llegar a la marca me están sobrando los 2 puntos que no tejí al principio y los tejo. 1 y 2. Bien, ahora pasamos la marca para adelante. La ronda 7 dice 5 puntos bajos, o sea, series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos es impar, queda igual. 1, 2, 3, 4,
5 y acá viene el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene el aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora viene un aumento que son 2 puntos en un punto. Sé que he tejido bien porque he llegado con el aumento hasta antes de la marca. Bien, ahora paso la marca para atrás, la trabo con el peñique y con el meñique tiro hacia la derecha para dejar liberado el primer punto. Ahora tenemos la ronda 8. La ronda 8 dice que tenemos que hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejo la mitad de ellos. 1, 2, 3 y en el siguiente punto el aumento que son 2 puntos en un punto. Y a partir de acá sigo como dice el patrón, que son 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente punto viene un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá viene un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente viene un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente un aumento que son 2 puntos en un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente un aumento que son 2 puntos en un punto. Bien, y ahora vemos que antes de llegar a la marca me están sobrando 3 puntos que son los que no tejí al principio y que ahora los tengo que tejer. 1, 2 y 3 y acá tengo mi marca. Bien, entonces vemos, hemos terminado con el patrón, vemos que hemos transformado, hemos pasado de este hexágono al círculo perfecto. Bien, de este modo nuestros amigurumis no van a quedar con ningún tipo de cicatrices ni de marcas. Y
si bien ya lo hemos explicado en la clase del punto invisible, aprovecho para hacerlo ahora para aquellos que no conozcan la técnica de la unión invisible o del punto invisible. Lo hacemos rápidamente. Bien, tenemos acá nuestro tejido, el que acabamos de realizar. Si nosotros queremos, le sacamos la marca. Una cosita con respecto a la marca. Bien, a veces la marca puede quedar un poco enganchada en alguna hebrita o algo del hilo con el que acabamos de tejer. Entonces siempre conviene sacarlo, nos apoyamos acá y siempre conviene sacarlo tipo 1 a 1 o de a 2 puntos. Si vemos que por ahí se tranca un poco, tenemos que tener cuidado porque puede haber agarrado un poco alguna hebrita, bien, y después ya al final ya podemos sacarlo del todo, bien. Pero no les aconsejo que, sobre todo cuando van a tejer piezas muy grandes, que saquen el hilo arrancándolo de golpe, porque si se les ha quedado enganchado en alguna hebrita, le pueden hacer daño al tejido, bien. Entonces vamos a suponer que nosotros ahora, acá tenemos un escalón y acá no está acabado perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nosotros tenemos tejido en espiral donde tenemos un escalón? En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, bien, paso y paso, y ahí cortamos el hilo y sacamos, bien. No hacemos un nudo porque si no nos queda un nudo, no nos quedaría bien rematado. Bien, y ahora pasamos a hacer la unión o punto invisible. Bien, nosotros hemos hecho nuestro punto deslizado aquí. Acá tenemos nuestro punto deslizado. Vamos 2 puntos adelante. Bien, esto lo pueden ver con detenimiento en el tutorial, en la clase del punto invisible o unión invisible. Bien. Paso por aquí, agarro una hebrita del punto de atrás. A ver, estaba fuera de cámara. Paso por aquí, agarro una hebrita del punto de atrás para darle fortaleza al punto. Y ahora sí, cierro. Y de este modo he hecho un remate perfecto de mi borde. Bien, y después ya lo que hago es ir arrastrando con la aguja, arrastro superficialmente para llevar el hilo hasta el centro. Arrastro superficialmente, bien, sin tirar de él. Entonces aquí ya una vez en el centro, si arrimamos primero las dos hebras, solamente arrimamos, no tiramos porque si no fruncimos aquí, bien. Después damos un segundo nudo más apretadito y un tercer nudo más apretado y ahí ya nos queda la pieza terminada. Bien, entonces acá vemos cómo podemos transformar el tejido en espiral. No es tejido circular porque no estamos rematando vuelta a vuelta, estamos haciendo tejido espiral, pero sin embargo le podemos hacer un buen acabado para que no se vea el escalón y quede todo bien rematado. Bien. Bueno amigos, si este video les ha resultado de utilidad, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar notificados de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.